En el capítulo 7, versos 23 y 25 del libro de Hebreos, nos habla sobre este llamado de intercesión, este ministerio intercesor y sacerdotal que Jesús tiene a favor de todo su pueblo. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 7, verso 23, dice, verso 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Verso 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, escuche esto, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabe? Tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote que está frente o está al lado del Padre intercediendo por cada creyente, por cada hijo e hija del Señor. Pero también la Escritura nos habla de otro intercesor. Este es el Espíritu Santo. La Escritura nos dice en Romanos 8, versos 26 y 27, que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, que no pueden ser expresados por palabras. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Se imagina semejante bendición? Poder tener dentro de nosotros a la mismísima presencia de Dios, produciendo en nosotros las peticiones que son perfectas ante los ojos del Señor. ¿Te imaginas a la diestra del Padre, a Jesús, nuestro amado Redentor, intercediendo por nosotros noche y día? Y preguntaríamos nosotros, ¿por qué necesitamos este intercesor? Basta solamente con revisar en el libro de Apocalipsis, cuando nos dice la Escritura que el acusador, el que acusa a los escogidos del Señor, día y noche, será lanzado del mismísimo cielo, es decir, de la presencia del Señor. Hoy hay situaciones que nos acusan dentro de nuestra humana debilidad, y el diablo, que es el acusador por excelencia, nos acusa noche y día a cada uno de nosotros como creyentes. Sin embargo, a la diestra del Padre, Jesús muestra sus heridas, muestra su propia vida como el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, para decir, Padre, yo morí por él, yo morí por ella, he pagado el precio, y el Padre acepta la ofrenda. Y nosotros, cuando no podemos saber y expresar con nuestras propias palabras las peticiones que le hacemos al Padre, pues sencillamente el Espíritu viene a nuestra ayuda en nuestra debilidad. Pablo pudo decir que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, y él se puso también en primera persona, porque si hay algo en lo cual necesitamos mucha fortaleza es a través de la oración. Y la oración resulta una tarea en ocasiones muy difícil para aquellos que hemos conocido al Señor. Sin embargo, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuáles debilidades? Pues sencillamente es aquellas que son propias de nuestra naturaleza humana. Nos ayuda, pues en ocasiones no sabemos cómo pedir. Sin embargo, cuando intercedemos a favor de nuestros seres queridos, cuando hacemos peticiones a favor de aquellas necesidades, a favor también, por supuesto, de nuestra nación, de nuestro vecindario y aún de nuestra propia vida, si no sabemos pues cómo plantear nuestras peticiones y nuestra intercesión delante del Padre, la Escritura dice que el Espíritu Santo nos da la capacidad o nos capacita para poder hacer una oración correcta al Padre. ¿Por qué es importante eso? Pues muchas veces, si no pedimos de la manera correcta, no vamos a tener una respuesta correcta.
y el Espíritu de Dios ha sido el regalo de Dios para nuestra vida. De hecho, el Espíritu Santo es llamado nuestro consolador, nuestro ayudador, el que ha sido enviado al lado de para ayudar. Esta es la razón por la que necesitamos ayuda. No vemos nuestras debilidades, pero el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, sí la ve. Así que cuando usamos o cuando el Espíritu de Dios nos usa para tomar las oraciones y elevarlas al Padre, Él también inspira lenguas que la Biblia dice, la Biblia las nombra como otras lenguas, y al orar nosotros en el Espíritu y en otras lenguas, pues sencillamente de una manera incomprensible en términos humanos, pero comprensible en términos espirituales, nosotros elevamos al Señor una oración que definitivamente llega a la mismísima presencia del Señor. Cuando usamos el don de lengua para hablar a Dios, aunque no entendemos lo que decimos, el Espíritu Santo, que es quien inspira esa lengua dentro de nuestro corazón, habla el mismo lenguaje de Dios. De manera que al hablar a través de nosotros el mismo lenguaje de Dios, Dios entiende perfectamente lo que hay en nuestro corazón y cuál es la necesidad en el sentido y en la dimensión completa de la palabra. Una de las cosas que olvidamos en ocasiones acerca de la oración es que Dios anda buscando intercesores. ¿Sabe? Yo quiero que le digas al que está a tu lado, Dios te está buscando como intercesor. En ocasiones menospreciamos nuestras oraciones creyendo que estamos lanzando nuestras oraciones al cielo y lo hacemos en ocasiones de una manera vacía. Entendemos por la Escritura que nuestras oraciones no carecen de sentido, no carecen de importancia. Para Dios nuestras oraciones son muy importantes, ya que constituyen la materia prima por la cual Dios puede ejecutar su voluntad y establecer su presencia aquí en la tierra. En el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30, descubrimos un pasaje extraordinario que nos habla acerca de la intercesión. Y la Escritura dice de esta manera, Ezequiel capítulo 22, verso 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Sabe? Este es un versículo poderosísimo, que si nosotros lo llegásemos a entender en la dimensión completa de la revelación de esta Escritura, nuestra vida de oración cambiaría en 180 grados, andaríamos en otra dirección. Encontramos varios elementos en este pasaje que debería cambiar tu vida y mi vida y la vida de todos nosotros solamente con leerla. En primer lugar, encontramos en este pasaje que Dios anda buscando no varios hombres, no una multitud. Dios está buscando por lo menos un hombre que se atreva a creer, una mujer que se atreva a creer que Dios contesta la oración. Y lo sorprendente de este pasaje es que Dios está buscando no solamente un hombre, sino que en medio de esa búsqueda, dice la Biblia, a alguien que se pusiese en una brecha, porque, ¿sabe? En el mundo espiritual hay cosas que nosotros no vemos en el mundo físico, porque todas las cosas que nosotros podemos ver y que ahora mismo las podemos ver materializadas, primero se concibieron en el mundo espiritual. Recuerde que antes que existiesen cualquier cosa, la Biblia dice que cuando no existía nada, Dios dio la palabra y lo que no existía comenzó a existir. La Escritura nos dice en este pasaje que había una brecha. Llámale a esta brecha dificultad financiera, económica, dificultad del tipo espiritual en las naciones, en las ciudades, en los vecindarios. Había una brecha. ¿Qué es una brecha? Una brecha es una abertura, es algo que puede hacer que algo malo pueda entrar o que nos pueda impedir llegar a otro lugar. Una brecha puede ser una grieta. Y la Escritura nos dice que no solamente
había una brecha, sino que Dios estaba buscando a alguien que hiciese vallado. ¿Qué es un vallado? Es un muro, es una cerca. Eso es lo que hacen nuestras oraciones. Hacen un muro que contiene la fuerza del mal y que están destinadas a la destrucción de los pueblos, a la destrucción de las naciones, de la familia y aún de la propia vida. La intercesión hace eso, levanta un muro, hace que donde existan las brechas, estas puedan ser cerradas para que el paso del enemigo no se pueda producir. Pero lo sorprendente del pasaje es que la Biblia nos dice, la palabra del Señor nos dice que Dios estuvo buscando a ese hombre que se pusiese en la brecha a favor de la tierra para que no la destruyese, dice, y no lo halló. Dios estaba buscando una sola persona que pudiese interceder a favor de la tierra. ¿Qué podía hacer este hombre? ¿Qué pueden hacer tus oraciones? A veces nosotros pensamos, ¿qué puede hacer mi oración? Pero la Escritura nos dice en este pasaje que esa oración intercesora era capaz de detener el castigo de Dios para una nación. ¿Te imaginas? A veces pensamos que nuestras oraciones no pasan del techo y sin embargo Dios está esperando que tú te atrevas a creer que no importa cómo tú te sientas, pero si le crees a Dios, si crees que tus oraciones están haciendo una diferencia, ¿sabes? Dios te dice a ti en esta hora que esa oración será capaz de detener el juicio de Dios para la tierra. ¿Sabe? Yo me imagino en los tiempos de Ezequiel. La gente había perdido el interés por la oración. Había perdido la fe y la certeza de que la oración podían hacer la diferencia. Quizás estaban cómodos cada uno en sus casas, en sus habitaciones, en sus trabajos, en sus compromisos empresariales, en sus matrimonios, en sus bebidas, en sus fiestas. Nadie pensaba que sus oraciones podían hacer diferencia. Al fin y al cabo todo el mundo estaba viviendo bien. Hoy la gente piensa igual. Hay una nube negra que se cierne sobre nuestras ciudades, sobre nuestros países, sobre nuestras naciones y aún sobre nuestras propias familias. No las vemos porque son aires negros o se han ennegrecido y están en el mundo espiritual prometiendo una gran tormenta que además de eso se corre el riesgo que arrase con todo lo que encuentra a su paso. El pueblo no creía eso. Sin embargo, Dios había decretado una palabra de maldición y de juicio sobre la nación. Y Dios estaba esperando que alguien se atreviese a levantarse y decir, Señor, yo puedo ver a través de los ojos de la fe que esta gente no te está buscando, que no te hemos dado la espalda, que nos hemos olvidado de ti, que no te hemos puesto en primer lugar. Pero hoy, Señor, quiero orar a favor de mi familia, de mi nación, de mi vecindario. Señor, ten misericordia. Dios estaba buscando a alguien, una sola persona, que pudiera decir en nombre de toda la nación, perdónanos. Y sabe, el Señor dijo, no lo hallé. Quiero preguntarte en esta hora, ¿estarías dispuesto a convertirte en ese intercesor que Dios está buscando? Porque el asunto no es que Dios está llamando no, Dios está esperando que nosotros podamos voluntariamente ofrecernos como intercesores. Jesús está a la diestra del Padre y está haciendo su parte. El Espíritu de Dios está esperando que nosotros nos dispongamos para comenzarnos a preñar de los pensamientos que hay en el corazón del Padre. ¿Sabes? Tú puedes convertirte en ese intercesor que el Padre está buscando. Está buscándote a ti y me está buscando a mí. Que nos pongamos en medio de la grieta que está allí en el muro, que nos convertamos en una cerca que podamos de alguna manera, hablando en términos espirituales, cercar a nuestras familias, cercar a nuestro país, cercar a nuestro vecindario y decirle al diablo, no te permito que avances en destrucción de mi familia, de mi hogar, de mis finanzas, de mi nación, de mi vecindario. ¿Qué harás? Ahora hay tres cosas que nos mueven a la intercesión. En primer lugar, necesitamos tener interés. ¿Sabe? Una de las cosas que encontramos dentro de la intercesión es que ella no puede producirse si no hay interés. ¿Sabe? Si tú no tienes la certeza de que
la intercesión va a hacer diferencia en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus circunstancias, en la vida de tu vecindario. Si no hay un verdadero interés de que las cosas en tu vida cambien, sencillamente tú nunca serás invitado por Dios a la intercesión. Y tú dirás, pastor, es verdad, en ocasiones no siento interés en orar. ¿Sabe? La Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si hoy tu corazón está lleno de apatía, yo te invito a que tú le ores al Señor y le pidas, Señor, dame pasión por la oración. Señor, dame interés por aquellos que no te conocen. Dame compasión por aquellos que están, Señor, olvidados por todos. Por aquellos que inclusive están caminando a espaldas de ti. ¿Sabe? Cuando un corazón se llena de la pasión de Dios, es imposible estar indiferente. Cuando sabemos que si el Señor viniese en este mismo momento y muchos se quedarían, no podemos pasar el resto del tiempo viendo televisión. No podemos pasar el resto del tiempo en nuestros negocios. ¿Sabe? Cuando tenemos la certeza de la eternidad, cuando tenemos la certeza de que si una persona no ha rendido su vida al Señor, corre el riesgo de pasar la eternidad en un tormento eterno. Cuando esa certeza se apodera de nosotros, no podemos menos que doblar nuestras rodillas y gemir y llorar y clamar a favor de aquellos que no conocen al Señor. Así que debemos tener interés por alguien o algo. Diga conmigo, interés por alguien y por algo. Necesitas interesarte por alguien. Necesitas interesarte por tus hijos, por tu esposa. Necesitas interesarte por la iglesia, por tus líderes. Interesarte por tu propia vida. No puedes ser un verdadero intercesor hasta que no te interese algo o alguien. Si tu vida espiritual está decayendo, interésate por que tu vida sea transformada. ¿Cómo, pastor? A través de la intercesión. Si no hay interés, pídele a Dios que interese tu corazón, que lo llene de pasión, que le ponga una carga. ¿Sabe? Dios lo va a hacer. En segundo lugar, necesitamos tener amor para alguien. Para poder orar de manera correcta, no podemos tener prejuicios para los pecadores. ¿Te imaginas orando al Señor por los pecadores? Y entonces decimos dentro de nosotros, no, pues merecen el castigo. Yo no voy a interceder por ellos. Que venga el juicio de Dios, que los acabe a todos ellos. Imagínate esas personas que están siendo usadas por el diablo, están siendo gobernadas por el diablo y no existe nadie que pueda interceder a favor de ellos. Pues ese prejuicio que hay y que en ocasiones nosotros como individuos, como personas tenemos en contra de aquellos que son, entre comillas, pecadores, porque hoy tenemos un conocimiento de Dios, pero no recordamos que también antes éramos nosotros pecadores, que hubo alguien que nos llevó el mensaje, que hubo alguien que intercedió por nosotros. Hoy Dios está esperando lo mismo. Ellos no conocen al Señor. Ellos están esperando que tú intercedas a favor de ellos. Pero no van a ocurrir los cambios en la vida de esa persona hasta que te quites esos prejuicios y comiences con un corazón compasivo a interceder a favor de ellos. Tienes que amarlos. Solo el amor puede cubrir multitud de pecados. Y en tercer lugar, necesitamos ser responsables y hacerlo de manera constante. ¿Sabes? Una de las cosas que nos toca bregar más como creyentes es en nuestra constancia. En un culto de oración podemos estar verdaderamente motivados a la oración. Todos están adorando, todos están orando al Señor. Hay un ambiente y una atmósfera favorable a la oración. Pero ¿qué pasa cuando llegas a tu casa? ¿Qué pasa cuando tienes que atender los asuntos del hogar? Te distraes, te cansas, empleas el tiempo en otras cosas. ¿Sabe? En la intercesión se requiere la responsabilidad y la constancia. Ahora yo quiero que te imagines
al Espíritu Santo diciendo en un momento de mucha urgencia en tu corazón, ¿sabe? Hay algún ser querido enfermo que requiere la intervención de Dios y tú comienzas a orar. El Espíritu de Dios dice en Romanos 8:26 que fue enviado a nuestras vidas para ayudarnos en la intercesión. Y te imaginas al Espíritu Santo diciendo, no, pues hoy he estado bregando mucho con cristianos flojos y hoy estoy cansado, así que hazlo tú por tu propia cuenta. ¿Te imaginas a Jesús a la diestra del Padre diciendo, Padre, ¿sabe qué? Estoy en vacaciones colectivas. Hoy no voy a atender más mi sacerdocio por un tiempo porque estoy cansado. Estoy noche y día, ¿sabe? Ya estoy cansado. Pues no, ellos interceden de manera permanente. Ellos están haciendo su trabajo sin descanso, noche y día. Nosotros necesitamos imitar a nuestro Padre, necesitamos imitar a Jesús como buenos seguidores del Señor y ser responsables. No podemos ser responsables si no lo asumimos delante de Dios. Si tú no has dispuesto un tiempo para la intercesión, si tú eres de aquellos que dicen, bueno, en algún momento del día, en el almuerzo, en la cena o en la noche antes de acostarme, ahí voy a estar orando y voy a estar pidiendo al Señor por lo que me hace falta. Si tú no dispones un tiempo para la intercesión, déjame decirte algo profético. Todo el tiempo que tú no reservas a Dios en oración, el tiempo que tú no consagras para la intercesión, el diablo te lo va a quitar. Yo puedo descubrir ya a mi edad, que no son muchos años, pero ya con el tiempo que tengo en el Evangelio, descubro que si tú no reservas un tiempo específico durante el día a la intercesión, pues ese tiempo que tú crees que vas a usar, el diablo te lo va a quitar y lo vas a ocupar en cualquier cosa. Viendo televisión, atendiendo las emergencias, durmiendo, inventando una excusa, cualquier cosa. Y le darás al Señor, ¿sabes qué? Cualquier hora, cualquier tiempo. Jesús no nos enseñó así. La Biblia dice que Jesús le entregó al Señor su mejor tiempo. Siendo aún muy de mañana, dice la Biblia, que subió al templo a orar y allá dedicaba ese tiempo en íntima comunión con el Señor. De hecho, su vida de oración fue tan profunda y marcó tanto la vida de los creyentes, de los discípulos de entonces, que ellos le dijeron, enséñanos a orar, así como los discípulos de Juan fueron enseñados por él. ¿Sabe? Si tú comienzas a descubrir que la diferencia entre tus victorias y tus fracasos, tu paz y tu intranquilidad, la concreción de tus sueños, se fundamenta en la oración, hasta que tú no lo descubras, realmente tu vida de oración no será transformada. Así que yo quiero que le digas al que está a tu lado, hay que ser responsable, pero sobre todo constantes. Cuando descuidamos la oración, hay una brecha que se abre. El diablo entonces puede venir y puede enfermarnos, y puede quebrantarnos, y puede arruinarnos, y puede quitarnos la paz. ¿Sabe? La oración es la base del triunfo de todo el creyente. La Biblia dice, ¿está alguno triste entre vosotros? Haga oración. El mejor remedio para la tristeza en el corazón la encontramos en la oración. ¿Por qué? Porque cuando oramos, entramos a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios hay libertad. En la presencia de Dios hay gozo. En la presencia del Señor están los dones, están los frutos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son los aspectos importantes de la intercesión? Y ya con esto vamos cerrando. En primer lugar, en medio de la gloria de Dios, debemos interceder. ¿Sabe? La Escritura nos dice en Números capítulo 16, verso 41 al 50, que Moisés intercedía a favor del pueblo de Israel cuando estaba delante de la gloria de Dios. ¿Sabe? Algunos en medio de la gloria de Dios adoran al Señor y eso está bien, pero Moisés era
un hombre sabio y sabía que cuando la presencia del Señor descendía, la chequinada de Dios estaba bien baja, pues él aprovechaba la presencia del Señor para interceder. ¿Sabes? Cuando tú vienes a la iglesia y tú sientes que hay una atmósfera espiritual correcta, aprovecha esa oportunidad y en medio de la gloria de Dios intercede. En segundo lugar, la intercesión también se delega. ¿Qué significa eso? Que cuando hay un juicio de Dios contra una nación, ¿verdad? Nosotros podemos tomar la carga y entonces llevar esa carga al Padre en oración y pedirle: Señor, perdónanos. ¿Sabe? Porque si tú eres miembro o eres ciudadano de tu nación, tienes que identificarte también con sus penurias, también con sus triunfos, con su pecado. ¿Sabe? Uno de los grandes intercesores de la Biblia, ¿verdad?, que fue Jeremías, a pesar de ser un hombre santo, un hombre pulcro delante de la presencia de Dios, al igual que Isaías, muchos de ellos comprendieron que necesitaban clamar a Dios a favor de su nación y siempre ellos se ponían en primer lugar. Decía: Señor, perdónanos, perdona el pecado de tu pueblo, perdona el pecado de tu heredad. Así que necesitamos entender que cuando hay juicio contra una nación, necesitamos interceder a favor de ella. Número 3, la intercesión es una combinación de oración y santidad. Deben ir juntas. ¿Sabe? Una persona que está en pecado no puede interceder de manera correcta. Si hay en nosotros un corazón no perdonador, si estamos en inmoralidad sexual, llámela como usted quiera llamarla, pues no podemos estar correctos delante del Señor. Recuerde que usted va a estar delante de la presencia de Dios, de un Dios que es santo, de un Dios que es justo, de un Dios que dice: vosotros pues seréis santos porque yo soy santo. Así que para ser un correcto y un verdadero intercesor, debes caminar en santidad. Jesús dijo: por amor a ellos yo me santifico. ¿Sabe? Por amor de aquellos que necesitan de tus oraciones, necesitas santificarte. ¿Sabe? De tu santidad depende mucha gente. Porque si no estás en santidad, no puedes ser un verdadero y un correcto intercesor ante los ojos del Señor. La santidad conviene, dice la Escritura. ¿Y sabes por qué conviene? Porque la santidad te abre la posibilidad de ver cara a cara la gloria y la gracia de Dios. En cuarto lugar, cuando queremos tener una intercesión efectiva, se presenta una expiación. Es decir, necesitamos presentar la sangre de Jesús cuando te presentas delante del Padre. ¿Sabes? Tú vas a Dios en el nombre del Padre y cubiertos con la sangre de Jesús. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y su sangre, escucha, su sangre nos limpia de todo pecado. Tú no puedes llegar, ¿verdad?, por tu propia cuenta ni por tus propios méritos. Tú le dices al Padre: vengo delante de ti en el nombre de Jesús y cubierto con la sangre de Cristo Jesús. Número 5. Cuando somos sensibles a la presencia de Dios y a la voz del Señor, Él nos dará exactamente el momento para clamar, o el momento específico para clamar al Señor. ¿Sabe? Interceder es clamar por el que no puede hacerlo. Y cuando nuestro corazón es sensible, el Espíritu de Dios traerá a nuestro corazón la carga a favor de una persona que a lo mejor no tenemos noticias, que a lo mejor no sabemos que está pasando por un trauma, ¿sabe? Necesitamos ser sensibles a la voz de Dios para clamar y para interceder a favor de aquellos que no lo pueden hacer. Y número 6, interceder es ponerse entre unos y otros. Interceder es ponerse en el medio a favor de una persona. Ahora, ¿por qué cosas debemos interceder? Yo quiero que apúntense por allí. Efesios capítulo 6,
Verso 18, necesitamos orar o interceder por las autoridades espirituales. Salmo capítulo 2, verso 8, que Dios nos entregue la nación. Pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 122, verso 6, por la paz de Jerusalén. Mateo capítulo 9, verso 38, debemos orar porque Dios envíe obreros a sus mieses. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 4, por todas las autoridades y por los que están en eminencia, es decir, por nuestro presidente, por nuestros gobernantes y por todos aquellos que tienen posiciones administrativas en nuestro país. Número 6, por nuestras ovejas, Gálatas 4, verso 19. Y número 7, para escoger aquellos que van a servir al Señor. Lucas capítulo 6, versos 12 al 13, nos habla cómo Jesús pasó toda la noche orando para escoger a los 12. Debemos orar por cada una de las personas a las cuales vamos a liderar posteriormente. Y debemos orar pues por esos que Dios nos va a entregar y a los que vamos a discipular y por aquellos que nos vamos a ganar. ¿Cuáles son esos temas de oración? Número 1, necesitamos orar por la unidad, que seamos uno. Juan capítulo 17, verso 11. Que tengamos gozo. Juan 17, verso 13. Que seamos guardados de todo mal. Juan 17, verso 15. Que seamos santificados en su verdad. Juan 17, verso 17. Que seamos santos por amor a ellos. Juan 17, verso 19. Que estemos juntos con el Padre. Juan 17, verso 24. Y finalmente, número 7, que el amor de Dios abunde en nuestros corazones. Así que concluimos entonces que la intercesión es ponerse entre Dios y quien no puede clamar por sí mismo. Dios busca intercesores, pues su voluntad es que ninguno de ellos se pierda. Busca tener comunión con el Señor, sentir lo que hay en Dios, sentir lo que el Espíritu de Dios quiere orar e interceder a favor de ti y por aquellos que no lo puedan hacer. Juan, capítulo 17, verso 20 al 23, nos habla acerca de la oración intercesora y que fue la final oración que el Señor Jesús hizo por los suyos. Dice la Escritura: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Se está hablando de nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Oremos al Señor que Él nos constituya en intercesores efectivos en la mano del Señor y de esta manera hacer la diferencia, cambiando no solamente nuestro entorno, sino deteniendo los juicios de Dios para nuestra nación, para nuestros vecindarios, para nuestra familia y aún para nuestra propia vida. Oremos al Señor y convirtámonos en intercesores como los que Dios anda buscando. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.